Juan nos ha dado asociaciones de diferentes tipos. La semana pasada comencé de la misma manera. En el capítulo 1, él nos da una asociación muy cercana con el capítulo 8. Igual, la semana pasada comienza hablando del principio, porque quiere hacer una asociación con la historia de Israel saliendo de Egipto, ah, y la historia desde el principio de la creación, con Jesús siendo el creador de todas las cosas, Dios estando sobre las aguas, pero creando la luz, una serie de cosas. Capítulo 1 y capítulo 8 tienen muchas asociaciones dentro de sí. Hay una en particular que no hemos visto todavía y que hoy vamos a hablar de ella. La semana pasada lo medio anuncié. Hoy vamos a hablar acerca de toda la verdad que tiene Juan para compartir con nosotros a través de las palabras que Jesús le dijo a los judíos con quienes estaba discutiendo en el templo al final de la fiesta de los tabernáculos. En el capítulo 1, en el versículo 14, Juan dice que el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria que corresponde, dice él, al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y allí nos introduce a la idea de la verdad. Luego en el versículo 17 del mismo capítulo 1, dice, pues la ley fue dada por medio de Moisés. Y ahí hace, una vez más, la unión con el Antiguo Testamento. Mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. La verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. Él está lleno de gracia y de verdad. Juan de alguna manera nos está diciendo lo que la sed es para el agua, la investigación es para la verdad. Lo que la oscuridad y la falta de visión es para la luz, es la investigación que tenemos que hacer para conocer la verdad. Hay algo acerca de la verdad. Hay unas preguntas que nos tenemos que hacer para entenderla. ¿La verdad es subjetiva o es objetiva? ¿Tiene que ver con lo que alguien o un grupo en particular piensa o tiene que ver con verdades universales, más grandes? ¿Cómo la conocemos? ¿Cómo nos damos cuenta cuál es la verdad? Ahora, me encontré esta frase que dice, nunca sabes cuánto crees realmente en algo hasta que la verdad o la falsedad de esa cosa o de esa situación se convierte en una situación de vida o muerte. El ejemplo claro para explicar esto es este. Es fácil decir que creemos que una cuerda es suficientemente sólida y fuerte para aguantar muchas cosas. Pero cuando se trata de amarrar una caja o de amarrar los zapatos, no hay problema. Pero cuando se trata de que esa misma cuerda me sostenga mientras estoy cayendo o antes de caer en un precipicio, eso es diferente. Allí yo no creería que la cuerda es suficientemente fuerte. Entonces todo tiene que depender, desde el punto de vista número uno que lo veamos, pero también de cuánta investigación ponemos en cuanto a la verdad. Hoy estamos en Juan capítulo 8, el final del capítulo 8, de los versículos 31 al 59. Y entonces dice Juan, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, se dirigió a los judíos que habían creído en él, no a otros. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Note que Jesús no le está diciendo esto a un grupo grande de gente, se lo está diciendo a la gente que había creído en él. Entonces ellos le responden, note que estos son los que ya creyeron en él. Nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Y me llama tanto la atención que hayan dicho esto. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿A quién quieren engañar? ¿Y qué pasó con Egipto? 400 años de esclavitud en Egipto. ¿Y qué pasó con Babilonia? 70 años de esclavitud en Babilonia. ¿Y qué pasa ahora mismo con el Imperio Romano? Que van a pasar cientos de años debajo del Imperio Romano. Ellos están llenos de orgullo y de ignorancia al mismo tiempo. Lo que hemos visto una y otra vez en este capítulo 8 y en el capítulo 7 también, Jesús no está hablando de una esclavitud social. Jesús no está hablando de una esclavitud física necesariamente. Sigamos leyendo en versículo 34. Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado.
Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Esta es una frase que la hemos escuchado mucho, posiblemente si usted ha estado en el Evangelio, la ha escuchado muchas veces. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, sin embargo procuran matarme porque no está en sus planes aceptar mi palabra. Yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre. Así también ustedes hagan lo que del Padre han escuchado. Y entonces le dicen ellos, nuestro padre es Abraham. Si fueran hijos de Abraham, les dice Jesús, harían lo mismo que él hizo. Ustedes en cambio quieren matarme, a mí que les he expuesto la verdad que he recibido de parte de Dios. Abraham jamás haría tal cosa. Las obras de ustedes son como las de su padre. Nosotros no somos hijos nacidos de prostitución, le reclamaron. Un solo padre tenemos y es Dios mismo. Esta parte del texto tenemos que entenderla en contexto, porque Jesús está dirigiéndose a ellos en términos una vez más del Antiguo Testamento. Ellos sacaron a Abraham para decirle, no tenemos otro padre, nuestro padre es Abraham, cuando Jesús les dice mi padre, cuando les habla de su padre, de Dios como su padre. En este contexto, Jesús les está hablando de la historia de Abraham, su hijo Isaac, el prometido, el hijo de la promesa, Isaac. Porque cuando Abraham es llamado por Dios para hacer luz a todas las naciones, él no tiene ninguna descendencia. Dios le dice, tu descendencia será más grande que las estrellas, más numerosa que las estrellas. Abraham le dice, ¿cómo puede ser eso? Yo no tengo hijo. Y Dios le dice, solo confía, solo espera. Dios le promete un hijo. Abraham, en su desesperación, porque Dios no le daba el hijo que le había prometido, salta de alguna manera para querer ayudarle a Dios. Se acuesta con la criada de su esposa, Agar, y esta criada da a luz a su primer hijo, que se llama Ismael. Este no es el hijo de la promesa, este es el hijo de su esfuerzo, este es el hijo de su desesperación, este es el hijo de su falta de paciencia. Muchos tenemos ese tipo de producto en nuestras vidas, porque cuando no tenemos paciencia queremos ayudar a Dios. Cuando queremos ayudar a Dios, traemos las cosas a nuestra vida que no son necesariamente las que tienen que venir. De esto están hablando los judíos. Porque Ismael se convierte en el padre de los ismaelitas, que se van a convertir después en todo el resto de tribus y de países del Medio Oriente que no son los israelitas. Y hasta hoy día vemos el tipo de frustración y de guerra y de lucha que hay entre Israel y el resto de Palestina. Isaac era el hijo de la promesa. Ellos ven a Ismael como el hijo de la prostitución. Y ese es el contexto en el cual ellos están hablando y dicen, no somos hijos de prostitución. Un solo padre tenemos y es Dios. De ahí la diferencia también de las religiones, de la religión musulmana, de la religión judía. Y Jesús entonces va a responderles con una verdad espiritual. Y les dice esto en el versículo 42. Si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? ¿Por qué no pueden aceptar mi palabra? Una vez más vemos cómo Jesús es malinterpretado. Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Y aquí Jesús les da directamente. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. El enemigo viene a matar, a destruir y a robar. Cuando miente expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. Él es el padre de la mentira. Y sin embargo, a mí que les digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios escucha lo que Dios dice, pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. No tenemos razón al decir, responden ellos, que eres un samaritano y que estás endemoniado. Al decirle que era un samaritano, una vez más estamos hablando del contexto de Abraham e Isaac y también de su hijo que no es legítimo, Ismael. De alguna manera, ellos al decirle que era samaritano le están diciendo, tú no eres
un judío real. Tú eres el otro hijo, el hijo de la otra, un hijo de prostitución. No tenemos razón al decir que eres un samaritano y que estás endemoniado. Y tratan de desviar la verdad con otros factores. ¿No es cierto que eso es lo que nosotros muchas veces hacemos? Tratamos de desviar la verdad de las cosas cuando la verdad nos pega y nos dice quiénes somos realmente y desnuda la realidad. Tratamos de no solamente de evadirla, sino tratamos de desviarla. Con mis hijos ocurre muchas veces. Cuando les estoy llamando la atención y les digo lo que no está bien, ellos cambian el tema, miran para otro lado o preguntan otra cosa, como si no existiera. Es algo como decir, si no hablamos de ello, nunca existió, nunca ocurrió. La semana pasada comenté un poco de eso. A veces en nuestra ignorancia pensamos, si no sé que tengo enfermedad, sino que sé que tengo, no tengo nada. Y creemos que ese tipo de ignorancia, que ese tipo de evasión de la verdad, nos va a dar la oportunidad de tener nuestras propias eh, convicciones claras para decir, tenemos la razón y ganar la discusión. No estoy poseído por ningún demonio, versículo 49. Tan solo honro a mi Padre, pero ustedes me deshonran a mí. Yo no busco mi propia gloria, pero hay uno que sí la busca, y Él es el juez. Ciertamente les aseguro que el que cumple mi palabra nunca morirá. Esta frase les dio directamente. Les chocó en sus oídos y en sus creencias. Es una alusión directa a que lo que ellos estaban leyendo no era la palabra de Dios, sino lo que Él estaba diciendo. Obviamente, nosotros de este lado de la historia entendemos Jesús es la palabra de Dios, es el verbo de Dios y se está adjudicando a sí mismo serlo. Pero para ellos esto no tenía sentido. Ellos habían leído la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, lo habían leído religiosamente, se lo habían aprendido de memoria y la seguían rigurosamente. Ahora estamos convencidos de que estás endemoniado, le dicen. Abraham murió y también los profetas, pero tú sales diciendo que si alguno guarda tu palabra, nunca morirá. Y esta es la segunda cosa, el nunca morirá también es algo que les pega muy fuerte, porque el único eterno era Dios. Y de hecho, uno de los nombres de Dios en el primer siglo era el eterno. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham? Él murió y también murieron los profetas. ¿Quién te crees tú? Si yo me glorifico a mí mismo, responde Jesús, mi gloria no significa nada, pero quien me glorifica es mi Padre, el que ustedes dicen que es su Dios, al que ustedes creen seguir, aunque no lo conocen. Yo en cambio sí lo conozco. Si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes, pero lo conozco y cumplo su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día y lo vio y se alegró. Ni a los 50 años llegas, le dijeron los judíos. ¿Y has visto a Abraham? Ciertamente les aseguro, responde Jesús, que Abraham, antes de que Abraham naciera, yo soy. Y entonces, una vez más, la estocada final para ellos dice las palabras que no querían escuchar. Porque Jesús ya se había adjudicado a sí mismo que Él venía de parte de Dios, que Dios lo estaba respaldando en todo lo que hacía, que Él traía la palabra de Dios, que Él era la verdad de Dios. Y ahora, lo que les faltaba escuchar, yo soy, el tetragramatón, el Yahweh, las 4 letras que dicen quién es Dios, las 4 letras reveladas una vez más a Moisés. Entonces los judíos tomaron piedras para arrojárselas, porque esto es un pecado imperdonable. A cualquiera que diga este tipo de tontería para ellos, hay que apedrearlo. Pero Jesús se escondió y salió inadvertido del templo. Y aquí termina este tira y encoge de parte de Jesús y los judíos, más de los judíos, porque ellos quieren probar que lo que están diciendo es real, es verdad, pero se lo quieren probar a la verdad misma, a la verdad Dios.
Ellos quieren probar sus palabras como verdaderas, pero no pueden porque la palabra de Dios es viva y eficaz y verdadera y está ahí presente en medio de ellos. Este texto me hace pensar varias cosas. Me hace pensar en nosotros, en cómo manejamos la verdad, en qué es lo que nos hace pensar lo que es cierto y lo que no es cierto, en qué es lo que nos hace atribuirle a algo que sea verdad o a algo que sea una mentira o que sea una falta de realidad. Hay tres cosas que quiero compartir con ustedes hoy en este sermón. La primera cosa que quiero compartir es que hay una manera de evadir la verdad. Podemos escabullirnos de la verdad, podemos quitarnos el tiro de la verdad, podemos desviarla de alguna manera. Y esto se ve de esta manera, es vivir en negación creyendo mentiras. Vivir en negación creyendo mentiras. ¿Qué quiere decir esto? Esta es la verdad acerca de las mentiras. Las mentiras nos dan consuelo inmediato. Nos hacen pensar que algo que no es correcto, que algo que no es verdad, es verdad. Y entonces llega el momento en que una mentira, cuando nos da consuelo inmediato, después de decirla mucho tiempo, la consideramos como una verdad. Pero si solo buscamos consuelo, si solo estamos buscando comodidad, no vamos ni a obtener consuelo, ni vamos a obtener la verdad, sino solamente ilusiones. Ilusiones al final, al principio y al final. Y todo a terminar con desesperación, con desesperanza. No vamos para ninguna parte. Este fue el caso de los judíos. Ellos vivían en negación de sí mismos, en negación de quienes eran delante de Dios. Ellos se creían los escogidos de Dios y por lo tanto creían tener toda la verdad en ellos. Pero se creyeron su propia mentira. Somos hijos de Abraham. Eso no era una mentira del todo. Era cierto. Dios había designado a Abraham como el padre de la nación. Y era cierto, físicamente. Ah, eh, Abraham físicamente, a través de Isaac, el hijo de la promesa, una vez más volviendo a la historia, había engendrado a todo el pueblo de Israel, a toda la nación de Israel. Y a nosotros nos podría pasar lo mismo. Podríamos decir, yo soy hijo de Dios. Yo nací en una iglesia cristiana, yo nací en un hogar cristiano, yo soy hijo de pastores, yo fui criado en una familia que servía. Pero de alguna manera yo creo que lo que Jesús les está diciendo a estos hombres es, Dios no tiene nietos, Dios solamente tiene hijos. Ellos, los judíos, querían defender su verdad, ser hijos de Abraham, ser hijos de la ley, pero al defender la verdad, muchas veces algunos dejan de beber de ella. Porque algunos queremos ser tan santos que terminamos siendo seculares. Algunos de nosotros queremos recordarle a Dios que su verdad no significa aceptar o ser gente inclusiva, que su verdad significa más bien separar, que su verdad significa tener discordia, que su verdad significa herir a otras personas. Si afirmamos que no tenemos pecado, dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. De ahí la importancia de no mentirnos a nosotros mismos. De ahí la importancia de ser honestos lo suficientemente con nosotros mismos y no seguir diciéndonos una vez más, como la semana pasada, es que mi pecado es mejor que el del otro. Mi pecado no es tan malo como el del otro, es menor. O la frase que repetimos, es que por lo menos yo no soy, y póngale ahí el nombre, por lo menos yo no mato, por lo menos yo no soy, no soy un ladrón, por lo menos yo no engaño a mi esposa. Pero esto es una verdad basada en mentiras, porque a medida que nosotros disminuimos nuestro pecado para acusar el pecado de la otra persona, nos estamos mintiendo constantemente.
Es como la historia de Pedro y el lobo. Pedro quiere inventar que el lobo viene para atacar a las ovejas. Grita, viene el lobo, viene el lobo. Y tres veces diferentes, en tres o dos veces diferentes esto ocurre. Y la gente está cansada, ya no le quiere creer. Es su propia realidad. ¿Cuál es la suya? ¿Cuál es su propia realidad? ¿Cómo se ha hecho una realidad alterna? ¿Cómo se ha hecho una verdad alterna a la de Dios? Algunos creemos que decir mentiras blancas todavía funciona perfectamente porque no es un pecado tan grave como matar a alguien o como robar un banco. Pero a quien dice mentiras blancas, poco a poco se le van a ir olvidando los colores. Y a veces no entendemos que las mentiras tienen un color que a Dios no le agrada. Romanos 1:25 dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a otros seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Y no solo estamos hablando de ídolos de barro, o de cerámica, o de estampas, o de cuadros, o de estatuas. Estamos hablando de que hay gente que adora gente. Esta gente adoraban a Abraham. Abraham es nuestro padre. Él sí sabe. Moisés es nuestro profeta. Este pastor sí es. Este cantante sí es. Esta persona sí es. Mi novia, mi esposa sí es. Mi hijo sí es. Y a veces no entendemos que la adoración mínima, pero constante, crea ídolos. Y a veces no entendemos eso. A veces es gente, a veces son creencias. Y pensamos que los conceptos de verdad son los que guían a la sociedad de hoy. Y entonces pensamos, si todas las personas piensan que esta es la manera de ver la sexualidad, así tiene que ser. Si toda la sociedad piensa que esta es la manera de hacer política, así es. Si toda la gente piensa que esta es la manera de enfrentar el COVID con vacunas o sin vacunas, y entonces tenemos una mezcolanza de conceptos en nuestra vida que pensamos que son verdad solamente porque la sociedad los acepta. La educación de los hijos, la política, no sé, hay tantas. En cuanto más creemos que somos piadosos, en cuanto más creemos que tenemos toda la verdad, más necesitamos y más estamos perdiendo el concepto de verdad. Pero, pero, cuando entendemos que somos pecadores y estamos en constante transformación, entonces estamos siendo honestos con nosotros mismos y con Dios. Evadimos la verdad cuando vivimos en negación y cuando creemos en mentiras. Entonces me pregunta usted, ¿cómo conocer la verdad entonces? ¿Cómo saber si esto es cierto y si esto no es cierto? Si esto es una mentira o si esto es la pura verdad. ¿Cómo conocer la verdad? Bueno, escríbalo ahí. Manteniéndose fiel a través del discipulado. Jesús lo dice. Jesús lo dice. Apenas en el versículo, vamos a buscarlo, en el versículo 31. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Conocer la verdad, déjeme sugerir esto. Conocer la verdad es un proceso. Es un proceso que nos ayuda a aprender. Aprender es un proceso. Aprender la verdad es un proceso para creer, un proceso para crecer. No es lo mismo saber que Dios es toda la verdad y pensar que yo tengo toda la verdad. Eso es diferente, solo porque conozco a Dios. Son dos cosas completamente diferentes. Conocer la verdad también es una actitud. No es solamente un proceso, pero es también una actitud. Es estar abierto, tener la mente abierta para aprender más, para conocer más, para entender más. Es tener el corazón abierto, una actitud de inclusión, inclusiva, no exclusiva.
inclusión de nuevas ideas. ¿Qué tal si algo que no he escuchado o que no se me ha explicado correctamente podría terminar siendo una verdad para mi vida? Es una apertura a estar equivocados, a darnos permiso para no saberlo todo. Desafortunadamente, muchos cristianos pensamos que lo sabemos todo solamente porque conocemos a Cristo. Y entonces leemos este versículo clave: conocerán la verdad los hará libres, y pensamos que tenemos todo el conocimiento. Pero todo esto ocurre a través del discipulado, a través de una vida de aprendizaje. Cuando conocemos a Jesús, no conocemos toda la verdad acerca de Jesús, pero es un proceso que lleva toda la vida, que nos va a llevar toda la vida para aprender quién es Jesús. Entonces mi verdad se está transformando porque se está haciendo más grande, más amplia. Pero no puedo pensar que a la hora de conocer a Cristo, solamente porque ya lo sigo, toda la eternidad de su conocimiento me pertenece a mí. Para eso es necesario tiempo, paciencia y humildad. Para poder aprender, esos tres elementos son clave. Ahora, aquí la pregunta que me nace es: ¿cuán fieles estamos siendo a la enseñanza de la Biblia, a las verdades de la Biblia? Esta fidelidad es permanecer, es estar firme, es continuar en el camino con ella. Pero si no conocemos la Biblia, no vamos a poder saber nada de verdades de la Biblia. Ahora, no se trata de conocimiento, esta es la paradoja. No se trata de conocimiento de la Biblia, pero se trata de conocer suficientemente al Dios de la Biblia como para entender su verdad y sus verdades cada día en nuestra vida. Proverbios 3:3 dice: que nunca te abandonen el amor y la verdad. Llévalos siempre, siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón. Es algo que se hace diariamente. Es algo que tiene que ocurrir diariamente en su caminar. ¿Usted aprende de Cristo para conocerle más en la grandeza de su verdad? ¿O aprende más de Cristo para discutir más con la gente que no lo conoce? A mí me sorprende cuántos cristianos todavía queremos ser poseedores de la verdad y decimos tenerla, pero todavía estamos atacando, no siendo inclusivos, no abriendo nuestro corazón para aprender más. Y en lugar de eso, estamos empujando al mundo más lejos. ¿Para qué necesitamos la verdad? Es mi tercera pregunta. ¿Para qué, entonces? ¿Es para hacerme más sabio? ¿Es para hacerme más inteligente? ¿Es para hacerme mejor hombre, mejor mujer, mejor cristiano? ¿Para qué necesitamos la verdad? De acuerdo a lo que dice Jesús en su frase famosa, es para esto: para ser libres. Quien no ha sido esclavo nunca va a entender la libertad. Quien no se cree esclavo nunca va a entender la libertad. Es por eso que estos judíos no la entendían. Porque le preguntaron a Jesús: ¿acaso hemos sido esclavos alguna vez? Y se les olvidó Egipto, y se les olvidó Babilonia, y se les olvidó Roma. Pero para nosotros, en nuestro contexto de hoy, se nos olvida el pecado. Yo conozco toda la verdad, pero todavía soy cautivo de mis propios pecados. Esta es la cosa. Cuando decimos la verdad, cuando declaramos la verdad, muchas veces queda en el pasado. Cuando decimos una mentira, eso va a afectar nuestro futuro radicalmente. Eso nos esclaviza. A pesar de que la mentira que estemos diciendo no pensemos que es una mentira, pero si es una declaración que no es verdadera, nos va a dejar esclavizados. Israel, mientras estaba en el desierto, una vez más yendo al Antiguo Testamento, mientras estaba en el desierto, en algún momento se pusieron a rezongar y le tiraron a Moisés todo tipo de reclamos. Uno de ellos es: ¿no sería mejor que volviéramos a Egipto? Allá teníamos comida, allá teníamos pan, allá podíamos dormir, allá podíamos hacer todo lo que quisiéramos. Y ahí está la gran mentira que muchas veces la vida nos da. ¿No es mejor una vida sin estar en tanta dificultad con Cristo?
La verdad nos hace libres de lo que creemos que es verdad, pero no lo es. Nuestra verdad puede ser una realidad creada por conveniencia. Nuestra verdad puede ser una realidad creada por la sociedad, por un grupo de amigos, por nuestras tendencias sexuales, por nuestras tendencias políticas. Tenemos todo tipo de verdades creadas que son muy convenientes para nosotros porque se adaptan a lo que nosotros queremos hacer y cómo nosotros vemos la vida. Jesús lo que nos está diciendo es, no, mi verdad es adaptarse a lo que Dios quiere de su vida y hacerlo. La verdad nos hace libres. No, solo porque creemos fervientemente en algo no significa que es una verdad. Déjeme aclarar eso. Esas creencias nos atan a patrones que no coinciden con la verdad de la Biblia. Y es que es tan fácil mentirnos a nosotros mismos. Usted no sabía eso. Es muy fácil mentirnos a nosotros mismos y decirnos mentiritas de aquí para allá para poder darnos lo que hablaba en el principio, para poder sentirnos cómodos, para poder sentirnos confiados. Cuando estamos en un lugar de comodidad, nos podemos mentir a nosotros mismos fácilmente, porque creemos que estamos en el mejor momento de nuestra vida y cuando estamos cómodos y cuando estamos felices y cuando tenemos prosperidad, posiblemente estamos bajo la voluntad de Dios. Y no podemos estar más equivocados. No podríamos estar más equivocados. Hay mentiras que las aprendemos tan bien que se convierten en nuestra verdad, aunque esté completamente apartada de la verdad misma. La mejor manera, esta frase me la encontré también y quiero leérselas, la mejor manera en la que el enemigo sabotea nuestra vida no es a través de una mentira, sino usando parte de una verdad y torciéndola lo suficientemente como para hacernos creer que es verdad. El enemigo es tan astuto que va a usar cualquier parte de la verdad, una verdad parcial, para poder distorsionarla en nuestra vida. Y es entonces cuando vivimos en una historia creada por nosotros mismos y creada por el enemigo y vivimos en una verdad que no es verdad. ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es esa verdad para ti hoy? Quiero hacer 3 tipos de llamados diferentes. Hoy varias personas detrás de esta cámara necesitan ser libres de lo que creen acerca de Dios, de lo que creen que es verdad acerca de Dios. Algunos creen que Dios es un anciano de barba blanca, detrás de una computadora gigantesca, estelar, solo apretando botones para castigar al ser humano. Para decir, este hizo bien, lo bendigo, este hizo mal, lo maldigo. Es un Dios que juzga, no que ama. Es un Dios que monitorea, no que acompaña. Y entonces una de las verdades que tenemos en nuestra cabeza metidas es, si Dios fuera tan bueno como dicen que es, ¿por qué me siguen pasando cosas malas? Si Dios fuera tan bueno como es, y póngale usted, llénelo. Un Dios bueno nunca haría nada para disciplinarnos, podemos decir. Un Dios bueno nunca haría nada para que fuéramos esclavos, para dejarnos ir en esclavitud. Pero una vez más, quien no ha sido esclavo no entiende la libertad. Y con esto no quiero decir que usted está destinado para ser esclavo, para sufrir toda la vida. No, pero la vida está llena de sufrimientos. Y es para eso que Jesús vino, para acompañarnos a través de esos sufrimientos. Somos esclavos porque no hemos experimentado la relación que Él ofrece. Solo queremos una relación con lo que pensamos. Y esta es la gente. Hoy hay alguien que necesita ser libre de su verdad acerca de Dios. Hoy, número 2, hay alguien que necesita ser libre acerca de lo que creen acerca de la sociedad, de lo que creen que la sociedad dice. Muchos necesitan ser libres de lo que dice la mayoría. Muchos necesitan ser libres de una sociedad que constantemente está tirando voces en nuestros oídos para que creamos lo que nos dicen.
Hay dos opciones aquí. Algunas veces creemos que la sociedad es tan mala y tan pervertida que no podemos escuchar nada de ella, entonces nos aislamos y nos convertimos en biblióticos. Solamente comemos y entendemos lo que dice la Biblia. Eso fue lo que les pasó a los judíos. Ellos pensaron que no podían hacer ninguna otra cosa sino seguir la ley de manera directa, estricta, literal. Entonces esos son los muy cristianos que dicen la sociedad es una perversa, hacedora de mal. Es un grupo de degenerados. Los menos cristianos, si queremos ponerles un nombre, pueden decir, no, la sociedad es la que contesta las preguntas. La sociedad es que nos dice qué hacer. Nos dice qué hacer en cuanto a sexualidad, en cuanto a política, en cuanto a ciencia, en cuanto a moralidad, en cuanto a práctica. Entonces, seguimos a esa sociedad. Y pensamos que es verdad porque la mayoría piensa de esa manera. O porque mucha gente piensa de esa manera. Y entonces nos convertimos esclavos de lo que dicen o no los demás. Nos convertimos esclavos de la presión social. Nos convertimos en esclavos del qué dirán. Pero hay otros detrás de la cámara que hoy necesitan ser libres de la verdad que creen acerca de sí mismos. Algunos piensan que son demasiado buenos como para escuchar un mensaje como este. Algunos piensan que son demasiado buenos como para escuchar o seguir lo que Jesús dice. Soy demasiado bueno para esta iglesia. Soy demasiado bueno para esta familia. Soy demasiado bueno para este trabajo. Otros, al contrario, están pensando en cuán malos son y creen esa verdad de sí mismos. Ambas son distorsionadas. La primera está distorsionada en alta medida, la segunda en muy baja medida, porque dice yo no merezco nada, soy malo, soy despreciado, soy pecador, soy rechazado. Pero ambos son esclavos de sus errores. Ambos son esclavos de sus pecados, de sus fracasos, de sus malas o buenas experiencias. El asunto es este, gente. Hoy todos necesitamos ser libres de una historia vieja, de una historia antigua. La historia que muchas veces nos han contado no es verdad. Algunas de esas historias nos han elevado a un lugar donde no merecemos estar. Algunas otras historias nos han bajado 3 grados bajo perro a un lugar donde no merecemos estar. ¿Y qué pasa? Quedamos estancados y no podemos salir de ahí. Y es ahí cuando desesperadamente necesitamos que Jesús venga y nos diga, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Sabe? Nos encanta la verdad los hará libres. Pero la primera parte de la frase no funciona sin la segunda. Conocerán la verdad. Debe haber un profundo deseo de conocer la verdad. Debe haber una curiosidad muy profunda en cada uno de nosotros para hurgar y entender cuál es la verdad. Tiene que haber sed por el agua. Tiene que haber un deseo profundo de ser guiados por la luz para poder ver. Conocer la verdad no significa solamente repetirla de memoria. Cualquiera puede leer la Biblia y conocerla y aprendérsela. No significa predicarla los domingos, significa confiar en ella de todo corazón. Y tal vez eso es lo que Dios te está llamando a hacer hoy. Confía en mis palabras. De alguna manera eso era lo que estaba diciendo Jesús. Confíen en mí, yo soy la verdad. Porque nuestra verdad, la verdad de cada uno de nosotros está en lo que confiamos. Si no confiamos en algo, nunca vamos a creer que es verdad. ¿Cuál es la verdad que te vengo a contar hoy? Hay un nuevo pacto. Hay una nueva historia.
que Dios nos quiere contar. No es una historia de religiosidad, no es una historia de ley, es una historia de gracia. Y Jesús dice, yo soy esa historia. Hoy vengo a contarte una historia de que hay un nuevo bautismo, un nuevo patrón para mi vida. Y este patrón significa en que entre más yo me someto, más entiendo quién es Él para mi vida y quién es Él en mí mismo. Y quién soy yo en Él. Hoy quiero venir a contarte una nueva historia, una nueva verdad acerca de una nueva realidad para tu vida. Y esta realidad es que todos somos llamados. Pocos escogidos, pero todos somos llamados. Los discípulos, los que creyeron en Él, aún los que no creyeron en Él. Todos somos llamados, aún usted y yo. ¿Cuál es la verdad que define tu vida? Podrías morir por ella. ¿Cuál es la verdad en la cual estás creyendo tan profundamente que está moldeando cada aspecto de tu vida y te hace la persona que eres en este momento? Si no es Cristo, quizás deberías empezar a pensar, ¿qué puedo hacer para conocer más de esta verdad a través de mi vida? Porque si no, vas a seguir siendo esclavo. Y para eso es la verdad, para ser libres. Nos vemos la próxima semana.